Vamos a trabajar el capítulo 1, Relaciones lineales y angulares, con el tema 1.1, Conjuntos, enunciados y razonamiento. Algunos conceptos. Un conjunto es cualquier colección de objetos, los cuales se conocen como elementos de un conjunto. El enunciado se lee A es el conjunto de los elementos 1, 2 y 3. En geometría, las figuras geométricas como rectas y ángulos en realidad son conjuntos de puntos. Enunciados. Definición. Un enunciado es un conjunto de palabras y símbolos que de manera conjunta forman una afirmación que se puede clasificar como verdadera o falsa. Ejemplo. Un triángulo tiene 3 lados. Este es un enunciado verdadero. Un día tiene 23 horas. Este es un enunciado, solo que es falso. Ayuda. Esto no es un enunciado, solo es una expresión. Algunos enunciados tienen una o varias variables. Una variable es una letra que representa un valor desconocido que está determinado por un número. Una negación es una afirmación opuesta a un enunciado. La notación se expresa como un símbolo parecido al de semejanza y la letra P. Un enunciado compuesto se forma combinando otros enunciados que se utilizan como componentes estructurales. Un enunciado compuesto P y Q se conoce como conjunción, ya que ambos enunciados deben cumplirse para que sean verdaderos. Observamos una tabla que nos indica que para que el enunciado P y Q sea verdadero, ambos elementos deben ser verdaderos. Si uno de ellos es verdadero y el otro falso, entonces la afirmación será falsa. Y sucede en los 3 casos siguientes. Un enunciado compuesto P o Q se conoce como disyunción, ya que es suficiente con que un enunciado se cumpla para que la afirmación sea verdadera. En la disyunción, el enunciado P o Q, solo P puede ser verdadero, Q también, y el enunciado será verdadero. Solo P verdadero, Q falso, el enunciado será verdadero. Solo Q es verdadero, F es falso, el enunciado es verdadero. Si ambos elementos son falsos, entonces el enunciado P o Q sería falso. Veamos un ejemplo. Enunciado P y Q. Los ángulos suplementarios adyacentes son aquellos cuyas medidas suman 180 grados y que tienen un lado en común. Se deben cumplir ambas cosas para que sean suplementarios y adyacentes. Enunciado P o Q. Un número es divisible entre 5 si su última cifra es 0 o 5. Basta con que sea divisible, con que la última cifra sea 0 o sea 5 para que este número sea divisible entre 5. El enunciado, si P entonces Q, conocido como enunciado condicional o implicación, se clasifica como verdadero o falso como un todo. Un enunciado de esta forma se puede escribir en formas equivalentes. Por ejemplo, el enunciado condicional, si un ángulo es recto, entonces mide 90 grados. Es equivalente al enunciado, todos los ángulos rectos miden 90 grados. En el enunciado, si P entonces Q, P es la hipótesis y Q es la conclusión. Hipótesis. Dos lados de un triángulo son iguales de longitud. Conclusión. Entonces es un triángulo isósceles. Enunciado, si P entonces Q. Si dos lados de un triángulo son iguales de longitud, entonces el triángulo es isósceles. Algunos enunciados requieren de una forma de razonamiento más abstracta. Proceso de razonamiento. Intuición. Inspiración que conduce al enunciado de una teoría. Con frecuencia estamos inclinados a pensar y decir, se me ocurre que... Con intuición, una súbita iluminación nos permite formular un enunciado sin aplicar ningún razonamiento formal, solo son expectativas. Inducción. Es un esfuerzo organizado para probar y validar una teoría.
A menudo se utilizan observaciones específicas y experimentos para obtener una conclusión general. Deducción. Argumento formal que comprueba la teoría probada. La deducción es el tipo de razonamiento en el que el conocimiento y la aceptación de suposiciones seleccionadas garantizan la veracidad de una conclusión particular. Ejemplo. Intuición. ¿Cuánto cree que midan los ángulos interiores de un triángulo? Tal vez usted lo sepa. Si tiene un grupo de estudiantes, pregúnteles para ver cuáles son sus respuestas. Inducción. Vamos a realizar ahora un proceso de inducción para verificar cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo. Para ello, realice los siguientes pasos. Trace un triángulo cualquiera, no importa la forma, la medida. Marque los ángulos interiores. Ya están marcados, observamos que están marcados nuestros ángulos interiores. Recorte el triángulo. Lo puede recortar de la hoja donde lo haya trazado. Enseguida, corte el triángulo en 3 partes sin afectar la medida de los ángulos, tal y como aparece en la figura. Posteriormente, marque un vértice y coloque los ángulos de forma adyacente, es decir, uno después de otro. Nosotros aquí lo tenemos en la figura. Este es el primer ángulo de color azul. Enseguida tenemos el de color verde, que sería el de arriba, y posteriormente el de color rojo, que sería este. ¿Qué observa con respecto a la suma de los ángulos interiores de un triángulo? Esa conclusión es que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Y a partir de esta inducción podemos llegar a la determinación del teorema. Posteriormente sigue la deducción, que es una demostración que estudiaremos en temas siguientes. Ley de separación. P. Si un estudiante juega en el equipo escolar, es un atleta talentoso. Enunciado Q. Tomás juega en el equipo escolar. ¿Qué concluye usted? Que Tomás es un atleta talentoso. Cuando se sabe que P es verdadero, Q también debe serlo y se establece una conclusión. 1. Si P, entonces Q, y si se cumple Q, la conclusión por lo tanto será Q. Ejemplo. Si está lloviendo, entonces Tomás se quedará en casa. 2. Está lloviendo. ¿Cuál es la conclusión? Por lo tanto, Tomás se quedará en casa. Si una persona vive en Londres, entonces vive en Inglaterra. William vive en Londres. ¿Qué concluye usted? Que William vive en Inglaterra. Este es un argumento válido. Si P entonces Q y se cumple P, la conclusión será Q. Si una persona vive en Inglaterra, entonces vive en Londres. William vive en Inglaterra. ¿Cuál es la conclusión? No hay una certeza de que viva en Londres. Puede vivir en Inglaterra, pero en otra parte, no necesariamente en Londres. Por lo tanto, este argumento no necesariamente es válido. Gracias por su tiempo y atención. Para cualquier duda, abriremos un foro. Al final de estos videos, dejaremos una actividad para realizar tarea. Muchas gracias.